Muchas gracias por estar en una edición más de Conversando con Galvez. Hoy tengo el privilegio de, como edición a edición, de tener un progreseño muy trabajador, muy soñador también y un gran visionario de esta plataforma, de esta hermosa plataforma como lo es YouTube. Un hombre que está rompiendo barreras, que está rompiendo esquemas y que empieza a contar historias y frases que no mucho tenemos la dicha de hacerlo, de lugares a donde pocos hemos llegado, de familias con las que pocos hemos conversado y sobre todo de este hermoso país llamado Honduras al que muchos nos referimos, pero pocos también conocemos y visitamos los lugares tan hermosos que Joel Seoane ha disfrutado de todos los viajes que ha hecho a lo largo de estos últimos años. Es por eso que el placer para mí de presentar a nuestro invitado Joel Seoane. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por la presentación que has hecho. Creo que quedó buena. dijo un invitado en una radio, con esa presentación ya me retiro de esto. Ya, suficiente. Ya puedo dejar de trabajar. ¿Cómo has estado? Contame, Joel, ¿qué has hecho en los últimos días? Pues viajar un poco y gracias a Dios muy bien. Y pues muy contento de estar aquí en tu podcast, en esta invitación que me has hecho. Y muchas gracias también a las personas que nos están viendo en esta oportunidad. Y pues vamos a hablar aquí. No, sabes que el placer es rotundamente nuestro. Antes de empezar a contar todas esas historias y de mi parte y también parte de la audiencia de escuchar todas estas hermosas historias que tenés para nosotros, ¿te parece si rompemos un poco el hielo con esta ráfaga de preguntas que solemos hacer nosotros en Conversando con Galvez? Te doy preguntas rápidas y de la misma forma pues vos contestás. Sí o no, solo respondo sí o no, ¿verdad? Sí o no, o a veces también entre las preguntas hay opciones. Okay, entonces okay. Vos elegís. ¿Hobby favorito? Y viajar podría ser. Viajar. Sí. ¿Te gusta el fútbol? Me gusta, pero... Sí, pero no lo pondría como un hobby. Sí. Ni tampoco jugarlo. Estoy bromeando. Lo juego de vez en cuando ahí. Sí. Más o menos. ¿Tenés libro favorito? Sí, diría que la Biblia. Y podría ser algún libro de alguna biografía o el diario de Ana Frank, tal vez, uno de los que más me ha gustado. Si no hubieras nacido en Honduras, ¿te hubiera gustado nacer en? En Italia, España. ¿La pizza o hamburguesa? No, pizza, siempre. ¿Cómo se llama la playlist que más escuchás? Pues la verdad que no tengo una en específico, pero ahorita hay dos canciones que las estoy escuchando mucho. Sí. Son de un grupo en inglés. No le entiendo mucho lo que dicen, pero el grupo se llama Casting Crowns, como de corona. Son como las dos que más estoy escuchando. ¿Famoso que en tu mundo no sería famoso? Pues no sé. La dejo para el final, vamos a ver. ¿Personaje histórico con quien te gustaría conversar? Tal vez Albert Einstein o Da Vinci, uno de los dos. A tu parecer, ¿cuál es la mejor pieza musical que se ha creado en el mundo? Yo digo que dependería del género de música, pero como hondureño podría decir que el himno nacional me gusta el ritmo y la melodía. ¿Qué película te hace llorar? A ver, casi no miro películas, pero alguna que me ha hecho llorar, El niño de la pijama de rayas. Sí. ¿Qué es lo que más amas de Honduras? La diversidad que hay. ¿Algo que creas que en el mundo está sobrevalorado? Las hamburguesas. ¿Algo que creas que está infravalorado? Hablando en el mundo como tal.
En todo, en cualquier rubro, cualquier... Sí. No sé, es una pregunta. Creo que tendría que pensarla más para dar una respuesta como Sí. más coherente. Sí. Para cerrar esta sección de Rafa de preguntas, sé que sos un hombre de YouTube por lo que creas, porque también en parte es tu trabajo, pero de igual forma consumís mucho contenido de la plataforma. Consumo YouTube, Sí. pero creo que consumo más Twitch. Pero sí consumo. Me gusta más ver directos que videos. ¿En serio? Sí. Los en vivos. Sí. ¿Por qué? Sí, es como me gusta más saber que la persona está en el momento ahí. Te entiendo. Sí. ¿Cuál es ese contenido, esos personajes Veo que bastante a seguís? Ibai. Ahí va. Sí, a Ibai De es los uno de los mejores. que más miro, sí. Sí. No te paras de reír todo el contenido. ¿Y solo Ibai o solés escuchar, ver otros? Al que más veo es a Ibai. Ujú. Y a veces algunos de que se relacionan con Ibai, puede ser. Me imagi- Españoles más que todo. Sí. Me imagino que también por ser una plataforma que consumís mucho, ¿se te ha cruzado por la cabeza algún día hacer un en vivo por ahí o extrapolar tu trabajo hacia esa plataforma? No en el sentido de voy a dejar YouTube y me voy a mover hacia allá, sino que me gusta y sería interesante probar este formato. ¿No lo has pensado? Creo, lo he pensado, pero al día de hoy creo que no sería como mi estilo. Ujú, Tal vez porque no lo he intentado. ujú. Pero sí se me ha cruzado por la cabeza hacer algo así. Sí. Licenciado en matemáticas, Joel. Así dice mi título. ¿Quién di- Profesor de matemática Profesor en el de grado de matemáticas. licenciatura. ¿Quién diría, verdad, que un licenciado en matemáticas sería uno de los más grandes referentes en la creación de contenido en nuestro país? ¿Será? Contame un poco acerca de esa primera parte. ¿Cómo inicia tu pasión por los estudios, en este caso por las matemáticas? No sé si fue así, ¿verdad? Estoy preguntando para entrar en el tema. Y también hablábamos extra cámara y me lo decías en el viaje que ya vamos a comentar también más adelante, que te veías ejerciéndolo, que incluso lo ejerciste por varios años. Sí. Contame un poco de esa experiencia, cómo empezás a estudiarlo y luego cómo entras al nivel profesional. Pues diría que las matemáticas me empezaron a gustar en el segundo de bachillerato o en el primero. Ahí ya cuando estaba casi a graduarme del colegio. Pero antes lo que me llamaba la atención era la medicina. Y cuando estaba en ciclo básico en el colegio, de hecho quería estudiar medicina. Pero debido a que es una carrera muy cara y que prácticamente si estás estudiando medicina tenés que dedicarte solo a estudiar, entonces fue como yo tenía que trabajar para pagarme el estudio yo mismo. Entonces fue una carrera que tuve que quitarla de mi lista de carreras de opciones. Y ya cuando entré a bachillerato me gustó mucho la forma en que la maestra que me daba clase presentaba los temas. Ujú. Y ahí recuerdo haber visto las primeras funciones algebraicas y me empezó a gustar. Y desde ahí yo dije, creo que voy a estudiar matemáticas. Hice el examen de admisión y puse matemáticas primera opción, educación física segunda opción. Y pues salió Dos mundos matemática. aparte totalmente. Uno de los dos tenía que salir. Sí. ¿Y cómo inicia una vez, perdón, en la universidad? ¿Cuánto tiempo duraste ya para graduarte o sacar tu título? ¿Lo hiciste rápido o te duró un par de años? Pues me duró 2 pares de años, digamos. Ujú. El pensum de la carrera era para hacerlo en 4 años. Yo entré a la universidad de 16 años, porque saqué una carrera de 2 años, bachillerato, y entré a la universidad de 16, y recuerdo que llegué a una clase que no la podía pasar. Bueno, la repetí una vez, porque la verdad que no entendía esa clase. Sí. Si alguno de ustedes ha estudiado matemáticas, pues estructura algebraica, o si van a estudiar, pues van a llegar a estructura algebraica. Es una clase Y de ahí que no tenía regrésense. forma para mí, no sabía cómo pasarla. Y luego al siguiente periodo ya era como
el profesor era diferente y fue que la pasé. Entonces digamos que la saqué en 4 años y medio, la carrera, que en teoría son 4 años. Pero creo que está bien. Sí. Y luego lo ejerciste a nivel profesional. Sí, cuando estaba en mi tercer año se me presentó la oportunidad de cubrir a un compañero mío que estaba trabajando en un instituto privado de San Pedro Sula, de cubrirlo porque él iba a práctica. Entonces se ocupaba alguien que lo cubriera. Entonces lo cubrí durante un par de semanas, luego me ofrecieron trabajo y desde ahí estuve trabajando prácticamente 3 años y medio, 4 años, hasta... Bueno, después me gradué y seguí trabajando, ejerciendo mi profesión en secundaria, pues, en el colegio, dando clases de matemática. ¿Qué es lo ejerciste por cuántos años, perdón? Como entre 3 años y 4. Sí. Sí, estuve trabajando. ¿Qué es lo más bonito, o dirías vos, lo que mejor se te quedó de la docencia? Pues yo diría que lo que más recuerdo son algunas conversaciones tal vez que tuve con alumnos, ya que donde yo trabajaba era un instituto que se enfocaba bastante en la parte espiritual de los alumnos, de los estudiantes. Okay. Entonces a mí es algo que siempre me ha gustado y también me ha interesado. Entonces trabajaba con estudiantes que estaban en casas hogares. Wow. Por ejemplo, CREA, no sé si las has escuchado. Sí, sí. Entonces eran estudiantes expandilleros. Entonces generalmente son muchachos que llegaron ahí por alguna razón. Tal vez no quieren estar ahí, pero no tienen otra opción. Sí. Es algo que pasa mucho aquí en el país. Entonces, hablar con ellos, escucharlos, creo que ellos son personas que necesitan ser escuchadas. Entonces es de lo que más recuerdo y de las experiencias que creo que por eso es algo que me gusta esa carrera, porque podés estar con la persona, podés hablar con ellos, escucharlos, podés ir más allá de solamente impartirles un tema en específico. Creas un vínculo con las personas, que Exacto. al final también es una necesidad intrínseca del ser humano. Exacto, sí, exacto. ¿Por qué decidís? La gente diría, pucha, pero Joel me está contando una historia muy bonita y después deja el trabajo. ¿Qué le pasó? ¿Por qué decidís no seguir en el trabajo o ejerciendo la docencia como tal? Pues creo que llegó un momento de mucho estrés, porque el trabajo de docente no solamente es ir a dar clases al salón, sino que hay un trabajo previo y un trabajo posterior. O sea, es un trabajo... Sí. Lo bueno diría que tiene la docencia son las vacaciones. Que tenés vacaciones, digamos, a finales de noviembre hasta inicios de febrero. Tenés ahí unos meses de vacaciones, pero durante el resto del año es un trabajo fuerte. Sí. Trabajo en casa, trabajo... Más que tiempo completo. Sí. Sí. Y digamos que yo estuve trabajando unos meses tenía 3 trabajos. Y 3 trabajos de maestro es... No, difícil, muy complicado. Y yo creo que eso fue que me saturó tanto. Y yo dije, no, ya no quiero seguir. Y siempre me ha gustado viajar, conocer lugares. Desde que estaba en la escuela, yo me acuerdo que cuando dibujaba el mapa de Honduras, yo decía, ¿cómo será ir a este lugar aquí? Y era lo que quería hacer, poder viajar por Honduras. ¿Cómo entras a ese mundo que mencionás, que ya te gustaba desde tus inicios, que ya empezabas desde pequeño, desde niño, desde joven a decir, ok, me gustaría ir a estas partes de Honduras, me gustaría conocer estos lugares, pero ¿cómo se dan esos primeros inicios? ¿Fue de manera orgánica, un poco más de manera esporádica, que hiciste un viaje, publicaste una foto o acompañaste a alguien que empezaba a trabajar este tipo de contenido, o sí fue algo de alguna manera estructurada, de decir, ok, me gustaría grabar mis viajes y por más que no sea lo más profesional del mundo, tenga X cámara o Y instrumento, por lo menos voy a grabar con mi teléfono? ¿Cómo inició esa experiencia y si iniciaste pensándolo a posta, como dicen, o en realidad fue todo de manera orgánica? Pues mira, si habláramos del primer viaje que yo recuerdo de niño, creo que el primer departamento que viajé fuera de aquí de Lloro fue Atlántida.
un viaje que hice con mi papá a Colón. Fueron varios días. Creo que es el primer recuerdo que tengo de yo viajando fuera de mi ciudad. Pero ya luego, ya como hablando ya de lo que hago actualmente en la plataforma de YouTube, Sí. mi primer viaje, irónicamente, fue fuera de Honduras. O sea, yo quería conocer Honduras, pero mi primer viaje no fue aquí, en una ciudad de Honduras, Claro. sino que fue un viaje, fui con un ex compañero de la universidad, fuimos a Guatemala. Y ahí fuimos sin la idea de grabar, la idea era de conocer. Ujú. Hicimos un viaje novato, la verdad, porque en 3 días prácticamente conocimos como puntos de Guatemala que estaban opuestos. Entonces prácticamente el viaje era solo viajar, casi no conocer. Para que te hagas una idea, yo estuve en Antigua Guatemala como 4 horas. Dios mío. Porque nuestra meta era conocer muchos lugares y solo teníamos como 3 días. Entonces estuvimos en la capital, en Antigua, luego fuimos a Tikal, que son lugares que están como a 10 horas, 12 horas de camino. Entonces ese viaje no grabé nada, andaba un teléfono que creo que no tenía ni cámara. Ya luego, el siguiente año, fuimos a Belice con el mismo compañero y ahí que recuerdo que grabé mi primer video. Fue como hice muchas tomas, hice muchas fotos y ya cuando llegué a la casa yo dije, yo creo que de aquí puede salir algo. ¿El de Belice fue el segundo viaje o existieron más viajes en medio desde el primero a Guatemala, que decís que fue con tus amigos y que de alguna manera no fue de forma organizada, de que yo voy a grabar o tomar tales fotos? ¿Existieron más viajes antes del de Guatemala con el de Belice? No. No, o el de Belice pasó, digamos, fue el- que un año. Estábamos estudiando, entonces yo estudiaba y trabajaba. Era estudio y trabajo. Sí. Entonces en las vacaciones podíamos aprovechar, digamos, y viajar. Entonces hubo un año ahí que, o sea, en ese tiempo todavía no se me cruzaba YouTube. Ujú. Fue hasta Belice, cuando yo fui a Belice, y no fue ni de hecho en el viaje, sino hasta que llegué a la casa después del viaje, que yo viendo todo lo que había grabado y las fotos que había tomado, yo dije, creo que si uno esto puede salir algo. Sí. Y me puse a inventar Pero y salió un video. ¿qué viste que dijiste puede salir algo? Porque Porque- no le llega esa idea eureka de la nada. Tuviste que ver algo, alguien te comentó algo. No, es que creo que yo tal vez inconscientemente había hecho varias tomas, varios clips que yo hablaba. Entonces era como que estaba hablando con alguien en las tomas que yo Sí. hacía. Entonces yo dije, creo que puede ser interesante. Y me hice un video y lo subí a YouTube. Interesante que Joel nos comenta que toda su vida soñó con viajar y si a mí se me ocurre viajar o otra persona también diría, ok, iniciemos por Copán o iniciemos por Santa Bárbara o iniciemos por estos pueblitos cerca en el departamento de Francisco Morazán, por Ojojona y todos estos pueblitos muy bonitos, pero él decidió el primero irse a Guatemala y el segundo irse a Belice. Contame un poco Y el tercero a El Salvador. y el tercero a El Salvador. Contame un poco antes de pasar a ese viaje a El Salvador, que creo que hasta cierto punto marca un antes y un después en tu carrera, si podríamos llamarle en YouTube. Pero, ¿cómo fue ese viaje a Belice? ¿Qué agarraste de la cultura de Belice también? Y si en ese viaje, disculpa que haga 3 preguntas en una, y si en ese viaje ya te estaba formando más la idea de, ok, ahora ya estoy como grabando un poco más de manera organizada. Bueno, te voy a contar el viaje, cómo fue. Sí. El viaje era a Costa Rica. Solo imagínate, nosotros íbamos a Costa Rica y terminamos en Belice. Esa es la historia real. Nosotros, cuando habíamos viajado el año anterior a Guatemala, nosotros dijimos, el otro año vamos a ir a Costa Rica. Lo dijimos un año antes con mi amigo. Y durante todo el año decíamos, vamos a ir a Costa Rica. Pues llega la fecha de que salimos de las clases de la universidad y justo choca ese año con elecciones aquí en el país. Y el actual presidente se estaba reeligiendo. Entonces sabemos lo que se armó en ese tiempo. Y nosotros Sí. en ese tiempo íbamos de viaje. Entonces justo cuando nosotros íbamos para Costa Rica, estábamos en la gran terminal de San Pedro Sula, a agarrar un bus que iba para Costa Rica, anuncian que las fronteras del país se cierran, que no hay salida. O sea, es imposible salir por tierra. Entonces la única opción que teníamos era salir por agua.
Y ahí encontramos una persona en la terminal que dijo, yo voy para Belice, si quieren vamos. Barco, canoa, pipante. Un ferry. Un ferry. Y entonces llegamos ahí a Puerto Cortés. De Puerto Cortés salen los ferries a Belice. Y fue un viaje, una aventura. Cruzamos el Golfo Hondureño, estaba bravísimo. El piloto ahí del ferry nos dijo, yo tenía años de no ver este Golfo tan bravo. Wow. Estaba bravo, pero bravo. Llegamos bañados a Belice. Y ya en Belice, o sea, yo no estaba preparado para ir a Belice. En mi mente yo iba para Costa Rica. Entonces yo no sabía qué esperar de Belice. Ya cuando llego a Belice fue que estaba más desarrollado la ciudad del progreso que Belice. Entonces yo decía, siempre que vaya a un país, tengo que ir a la capital del país. Porque si es la capital es por algo, pues. Entonces mi sueño era ir a Belmopán, ya que iba a Belice. Sí. Y Belmopán, muerto. Nada. Entonces me dijo alguien ahí en un bus, no, aquí lo más interesante está en Belice City, en la ciudad de Belice. Y nos fuimos para allá y sí había más movimiento. Las personas, otro idioma, otra cultura. Creo que hay un poco de racismo por allá también. Y no iba preparado tampoco económicamente para un viaje a Belice, carísimo. Se usa dólar. Y las cosas para nosotros las sentíamos caras. Creo que para allá están acostumbrados, pero sí fue un viaje que creo que aprendí en ese viaje a antes de salir mejor planear algo bien. Sí. Cuando me hablas de racismo, me hablas un racismo de manera interna o hacia los internacionales también, hacia las personas internacionales que no solo suele pasar en estos países. Hablábamos también detrás de cámara que si habría que llamarle así, yo creo que hasta en Honduras hay un micro racismo entre etnias, entre grupos y entre diferentes grupos en el país. Existe ese microrracismo, creo que se ha dado a lo largo de la historia, pero cuando me hablas de este tema, en sí, ¿a qué te referís en Belice? La mayor población de Belice son negros, tienen influencia inglesa, porque hace unos años aún eran una colonia de Inglaterra. Pero tal vez algo que te sorprendería escuchar es que en Belice hay muchos chinos. Hay una cantidad enorme de influencia china. Wow. De hecho, los negocios más grandes de Belice son chinos o son de la India. O el dueño es uno de la India, un indio, ¿sí va? O un chino. Y los beliceños se dedican más como a buscar el pan de cada día, digamos, ahí a pescar, cosas así. Entonces, cuando yo llego a Belice, obviamente yo notan que no soy beliceño. Y se siente que hay un pequeño rechazo. Tuve una experiencia, digamos, un poco pesada en un bus, en un transporte público, ya que yo andaba en Belice y andaba con una camisa del Motagua. Pero no te dijeron Ispel. No, ahí no hablaba mijito. Perdón por el chiste interno, pero no sé si querés comentarle qué significa Ispel en Misquito. Sí, bueno, los que no sepan, aquí en Honduras hay una etnia que son los misquitos, están en la zona de La Mosquita, gracias a Dios. Hace poco anduve con Michael ahí, hace como unas 2 semanas, y pues a nosotros, los que no somos misquitos, nos dicen indios. Los cheles, Los pelonegros. Nos dicen indios, pero en misquito que es Ispel. Ajá, es Ispel. Ispel. De ahí viene el chiste. Entonces usualmente cuando nos miraban nos decían Ispel. Ispel. Porque pues para ellos nosotros los cheles pelonegros hacen referencia a los indios. Los indios del interior, ¿verdad? Sí, también nos consideran del interior allá. Del interior. Pasa un poco cercano a lo que a Roatán, que he tenido la experiencia de que dicen cómo están... ¿Cómo tierra están? firme. Ajá. Sí, o cómo están allá en Honduras. Preguntan. Y a vos, lógicamente, te hace cortocircuito porque, pues, lógicamente, todos somos parte y estamos en Islas de la Bahía, obviamente, en Honduras. Entonces, te hace un poco de cortocircuito, pero es parte también de la costumbre muchas veces en la forma de comunicarnos que ya tenemos. No es una cuestión tampoco de crear barreras o ni nada por el estilo. Entonces nos llamaban así y también, ¿cómo le decían al indio malo?
Ispelsaura. Ispelsaura. Ispelsaura es... A nosotros después aprendí que creo que es una ofensa decir Ispelsaura. Ispelsaura. Sí, es algo muy fuerte, creo. Indio malo. Mosquito, sí. Porque es malo como un malo como asesino, creo, algo así. Es como un malo muy malo. Ajá. Algo así. No sé si entendí mal, pero creo que no. Había tomado la decisión de decirle así a nuestro editor Darwin Ispelsaura, pero veo que mejor no por el concepto. Pero antes de pasar a toda esa experiencia en la Mosquitia, que realmente fue un viaje bastante especial por todo lo que se hizo y toda la experiencia también que pudimos, y sobre todo vos que pudiste ganar. Que de hecho tu última entrevista fue en la Mosquitia, ¿va? Sí. Por si alguien no la ha visto, que vaya a verla. Totalmente, que pueden ir la Mosquitia. Ir a verla. Realmente ahí contamos la experiencia de qué trabajos se están haciendo, en qué comunidades estamos visitando. Por ahí, si ustedes, para que vean que no es inventado también, porque mucha gente dice Utlatmo. No, esas comunidades son inventadas. No existe. Si ustedes ahí las googlean y pueden ir ver que la certeza de dichas comunidades, estamos haciendo proyectos bastante bonitos para los niños. Y también estaremos haciendo viajes más seguidos. De hecho, estamos planeando uno para en enero del 2022, a principio de años. Así que si quieren conocer la experiencia y unirse en un futuro, les recomiendo esa entrevista. Pero antes de pasar a toda esa experiencia que se vivió allá, Joel, me estabas comentando de esa experiencia que estuviste en el bus. Contame un poquito acerca de eso, ¿qué te dijeron o qué lograste percibir? Sí, iba en un bus, en un transporte público, me estaba movilizando desde desde ahí de un lugar de Belice, iba para una comunidad hondureña, porque en Belice hay muchos hondureños y salvadoreños, tienen sus propias comunidades, sus propios como asentamientos, ya que ahí pagan en dólares, entonces es una forma creo que de ayudar a su familia que está aquí en Honduras. Y digamos que por coincidencia nos encontramos un hondureño en el bus y me conoció porque yo andaba con una camisa del Motagua, de un equipo de aquí de Honduras. Entonces, de que me mira, me dice, hey, paisano, sos de Honduras, ¿verdad? Sí, le digo yo, sí, hombre, que no sé qué. Entonces empezó a sacarme plática, pero él iba sentado en el asiento al par de un beliceño. Era muy alto, por cierto. Y los beliceños pues hablan un inglés, pero es un inglés criollo, es un inglés como, no sé, como un inglés de Inglaterra, pero como, no sé cómo explicarte. Por ejemplo, en vez de decir water para agua, dicen guata. Así, entonces son como palabras, un inglés raro, un poco complicado de entender. Entonces yo iba sentado con mi amigo ahí en un asiento y resulta que el bus hizo una parada, la gente podía ir al baño y podía comprar algo. Y en lo que se bajan, me dice el hondureño que iba ahí, venite para acá a la par mía. Y le digo yo, no, pero ahí está ocupado. No le pongas mente, me dice. Entonces yo digo, bueno, si él me dice que no le ponga mente, entonces yo me siento. Y de repente llega el muchacho que iba ahí sentado. Era un beliceño muy alto, así, fuerte. Y me queda viendo y dice algo en inglés. No le entendí lo que dijo. Pero el otro hondureño que iba ahí sí le entendió. Y empezó a discutir con él en inglés. Pero una discusión fuerte. Y yo así como en medio de los dos viéndolo. Y yo me levanto y el hondureño me agarra el brazo y me dice, sentate. No, güey. Me quedo sentado, digo yo. La ley del más fuerte aquí, entre el hondureño y el beliceño. Y entonces ahí me empezó a explicar él que son bien racistas y que... Wow. Me dice, si hubiera sido otro beliceño, tal vez no hubiera hecho todo el show. Yo me iba a ir, la verdad, porque el asiento era de él. Sí. Pero el hondureño, pues, tal vez, no sé de cuándo no practicaba con otro hondureño y quería ir hablando. Y esa fue como la experiencia fuerte que tuve ahí, que yo dije, ¿a quién me van a golpear en este bus? Sí. Qué interesante es poder conocer estas culturas, no solo internacionales, sino que culturas en nuestro país, como estos grupos étnicos, donde nosotros creeríamos, por ese famoso grupo marginado, que el racismo se ha hecho siempre hacia ellos, cuando en realidad también muchas veces esta actitud existe desde adentro de esos grupos marginados hacia afuera, ¿verdad? Qué interesante es poder conocer estas culturas y cuando uno creería que un grupo reprimido
es el que está totalmente sufriendo, ¿verdad?, de estas cosas racistas que se dan hoy en día, cuando también estos grupos exteriorizan ese racismo. Es muy interesante poder conocer eso, porque uno que no tiene mucho la experiencia o tiene como esa inocencia de querer familiarizarse o hacer amistades con ellos, muchas veces no se da cuenta que no es como tan cómodo para la cultura de ellos. ¿No te ha sorprendido mucho esto? Sí, pero creo que eso, la única manera de darte cuenta en realidad es estando ahí en el lugar. Sí, totalmente. Porque totalmente. desde afuera se ve desde la otra cara de la Totalmente, moneda, totalmente. Sí. Tenés que palparlo, Sí, porque exacto. yo he tenido la oportunidad de estar con personas muy como estudiadas en la materia y que suelen tocar temas sociales, y esas personas me han dicho a mí que en Honduras internamente no existe un racismo. Y es lógico, tal vez no como en otros países, tal vez no hay como un movimiento fuerte como en otros países, pero suele existir, incluso entre estos grupos minoritarios o grupos étnicos, uno entre el otro, existe también ese racismo muchas veces. Pero ¿cuál fue el siguiente viaje? Que fue si no me equivoco, el del Salvador. Contame esa experiencia, y también si querés profundizar en la historia, porque para mí es el viaje que marca un antes y un después en todo lo que has venido haciendo en tu plataforma. Bueno, mira, ahorita en este momento estoy como en una laguna mental, digamos. No sé si antes de El Salvador hice un viaje interno en Honduras. Okay. No recuerdo, porque recuerdo que mi primer viaje en Honduras fue a Taulabé. Quisiera conocer las cosas de Taulabé y grabé ahí. Pero no recuerdo si fue antes de El Salvador o después. Sí. Pero sí me recuerdo el viaje a El Salvador, que como vos decís, que marcó un antes y un después, porque en ese viaje yo ya iba mentalizado a grabar. Ese viaje fue como lo hice para ir a grabar. Obviamente no tenía los recursos, no tenía una cámara, solamente tenía un celular, que tampoco la cámara era tan buena, ni el audio ni la ¿Te estabilización. acordás de la marca? Sí, De la era marca, un LG. perdón. Un LG. Un LG Aristo, específicamente. Y ¿estaba la opción del selfie o grababas todavía como en esos inicios que le dabas vuelta al teléfono? Estaba la opción del selfie, pero no me gustaba. Okay. Nunca me gustó en ningún teléfono grabar con la opción del selfie. Ok, te grababas no viéndote. Me grababa no viéndome. Wow. O sea, creyendo que estaba bien. Entonces grababa con el teléfono al revés, porque es que el selfie quedaba generalmente la cámara frontal es de menor calidad que la cámara trasera. Y también está al revés, o sea, te miras invertido. Sí. Entonces no me gustaban esas dos cosas. Entonces siempre me calculaba mejor para grabarme con la cámara trasera. Y fue ahí en El Salvador que, pues mi idea era grabar ahí. Ya iba con la idea definida de grabar por lo menos un video. Y sí, salió un video, me acuerdo, del Estadio Cuscatlán de El Salvador. Que es uno de los más vistos en tu canal. Fue uno de los que, creo que por la fama del estadio, Sí. alcanzó como una cierta cantidad de vistas en su tiempo. ¿Cuántos días estuviste ahí? ¿Qué cosas o qué tuviste la oportunidad de hacer, o qué lugares que te parecieron muy interesantes visitaste? Pues mira que fue un viaje un poco como aprovechando algunas cosas que yo tenía que hacer, porque yo estaba trabajando de maestro en ese tiempo. Ok. Entonces fue como en la semana que te dan ahí en julio, una semana que hay como oxigenación. Y yo tenía que hacer varias cosas en esa semana. Una de ellas era ir a Tegucigalpa, a hacer un trámite con mi título. Y aquí íbamos para Tegucigalpa, íbamos a aprovechar a entrar a El Salvador por el sur del país. Pero la idea era recorrer El Salvador, todo El Salvador completo. Entrar por el sur y entrar por Ocotepeque a Honduras. O sea, íbamos a atravesar El Salvador. Te entiendo. Obviamente El Salvador es pequeño. Sí. Tiene como 20.000 kilómetros cuadrados. Entonces es fácil de hacerlo. Y entonces recorrimos todo El Salvador ahí, pero estuvimos específicamente en San Salvador 2 días. Fue un viaje así, corto. Tus primeros viajes Sí, definitivamente eran cortos. express. Sí, todos. Fui a Belice también, fui 4 días, así eran viajes muy cortos. Porque no tenía la experiencia, digamos, que después uno aprende. Al mandado. A lo que vas. Estuve en El Salvador 2 días y grabé un video, recuerdo. Y sí, entramos por el sur de Honduras y salimos por el occidente, por Ocotepeque. Y dentro de ese viaje hubieron unas experiencias
no tan buenas, también puedo Sí, decir, sí. pero conocí personas también salvadoreños, muy amables los salvadoreños, y lo que sí me di cuenta es que dentro de San Salvador no había como mucha seguridad en ese tiempo. Ahora imagino que ha cambiado, pero en ese tiempo sí era como la gente nos miraba con el teléfono, un teléfono que andaba viejo, ¿va? Sí. Y me decían, guárdelo, así. Wow. Yo andaba caminando y me quedaban viendo, guárdelo. La misma gente. Sí, los salvadoreños. Me decían que lo guardara y yo lo guardaba. Pero era como, digamos, cuando vos no conoces un lugar, andás confiado, digamos. Sí. Pero ya que alguien te empieza a decir y varias veces, ya como que ya tenés un poco de temor. Sí, te da una pauta que no puedes tener como la Sí, libertad a la que ibas. exacto. Contame un poco de esa cultura salvadoreña en la plataforma de YouTube y su actitud ante los proyectos en este sentido. Me contabas detrás de cámara también y nos parecía algo muy interesante cómo la cultura salvadoreña, y no solo la salvadoreña, sino que la de muchos países, la de otros países, es bastante de apoyo, es bastante de apoyar lo nuestro. Si esto es nuestro, entonces también es mío y le tengo que dar mucho apoyo. Contame todo este bonito ambiente que lograste percibir en El Salvador, y también si podría caber ahí la anécdota de que me contabas de que un creador de contenido aquí en Honduras empezó a hacer un formato, a poner en práctica un formato, luego el salvadoreño pidió permiso para hacer dicho formato y luego se dieron unas diferencias estratosféricas totalmente en el formato, en el contenido o en la aceptación de ese contenido que se estaba haciendo. Contanos un poco acerca de esto. Sí, bueno, lo que le platicaba a Michael, a Galvez, es que creo que la comunidad de YouTube en El Salvador, bueno, no creo, es así. Está Sí. muy por encima la comunidad de YouTube en Honduras. Entonces, creo que eso también se debe a la influencia que ha tenido Fernand Flow, que es un youtuber salvadoreño muy conocido. Y es por eso que creo que hay mucha gente, muchas personas salvadoreñas que consumen YouTube, más que en Honduras, de hecho, diría yo. Entonces, lo que te comentaba del creador de contenido de aquí de Honduras, que bueno, se llama Héctor HN, es un creador de contenido de Tegucigalpa, que él hace videos muy interesantes, la verdad. Graba carreteras, graba avenidas de Honduras, y va platicando, va como narrando las calles por donde va pasando. Entonces, él tiene varios años de estar trabajando, creo que tiene como 5, tal vez más de 5 años de estar haciendo ese tipo de contenido aquí en Honduras. Sí. Y un salvadoreño le pidió a él que si podía le podía orientar como para hacer el mismo contenido que él hacía, pero para hacerlo en El Salvador. Entonces él le dio los tips para hacer el mismo contenido, y el canal del salvadoreño, pues, haciendo el mismo contenido que él hace en Honduras, pero en El Salvador, ha tenido como una aceptación tremenda. Wow. Digamos, Y en menos... el doble de lo que él ha tenido aquí en Honduras en menos tiempo. Wow. O sea, yo digo, si Héctor haría el mismo contenido, Hiciera el mismo contenido en El Salvador. hiciera, sería diferente, pues. Sería- Igual otro youtuber hondureño. Sí. Si hiciéramos el mismo contenido que hacemos en Honduras, en El Salvador, sería Qué diferente. interesante. ¿Por qué crees que se da esas diferencias en el apoyo a contenido, a proyectos como estos? Creo que tiene que ver mucho con la cultura, como Sí. estábamos hablando. Es como, digamos, un hondureño. Es más fácil que un hondureño se suscriba a un canal de una persona que no es hondureña a que se suscriba a un canal de un hondureño. Es algo que pasa. Es la realidad. No sé, tal vez como hondureños como que nos cuesta apoyar más lo nuestro. Sí. Lo veo así en ese punto. Y es algo que creo que debería de ir cambiando con el tiempo. De tratar de apoyar más lo nuestro aquí. Ujú. Yo creo que el hondureño en este tipo de trabajo no suele decir mucho, eso también es mío.
o ese proyecto también lo puedo apoyar como que si fuera el mío. No porque sea así, sino porque es un hondureño el que está atrás de ese proyecto o de ese trabajo. Y creo que suele cambiar un poco en otros países. Vos ya bien explicabas la experiencia de que yo creo que sobre todo al mexicano y al Salvador, que por ahí conocemos más la cultura, ellos suelen decir, no, si este es mexicano, si este proyecto es mexicano, pues ese es mío también. Yo lo tengo que apoyar tanto como si fuera el mío. Entonces creo que no se da mucho esa actitud aquí por eso. Y también, ¿sabes? Otro punto que creo que es interesante, que aquí este tipo de trabajo, hoy creo, porque nosotros le hemos dado un poco de formalidad, y digo nosotros, porque tal vez yo llevo un par de meses iniciando en esto, pero aún así, y lo decía en la entrevista que hicimos con Faco también, la idea no es creerte la película, pero sí vivirla. En el sentido de, ok, no soy el gran empresario, o no soy el gran youtuber, o no soy el gran creador de contenido, pero por lo menos lo que hago, lo hago con mucha excelencia. O trato de poner todos mis recursos, toda mi fuerza en ello para que salga con muy buena calidad. Y esto, las diferentes personas que han tratado de hacer este tipo de contenido se lo han ganado a pulso. Porque nuestra cultura no solo creo yo que es de no apoyarlo muchísimas veces, porque hay cantidad de personas que las apoyan perfectamente, sino que también de ridiculizarlas. No sé si te ha pasado. Contame un poco de esos comentarios que tenías al principio de los videos, de la creación de contenido, como decían. Parece que teníamos una anécdota cuando íbamos para la Mosquitia de alguien que decía, ok, muy bonito el lugar que está visitando, pero se mira todo borroso. O como grabó no está muy bueno. Contanos un poco acerca de esta experiencia en los comentarios que has tenido. Pues mira que creo que en ese tiempo que yo grababa, creo que no habían como muchos youtubers que grabaran el mismo contenido que yo hacía aquí en Honduras. De hecho, solo recuerdo a un youtuber que hacía lo mismo. Entonces creo que eso como que ayudó un poco a que, aunque el video era de baja calidad, es lo que había. Entonces no hay nada más que ver, digamos. Y aparte que, digamos, la mayor cantidad de personas que me miran a mí son hondureños que están en el extranjero, en Estados Unidos o en España. Entonces creo que ellos, al ver un video, aunque fuese de mala calidad, un video que todo se movía, todo tembloroso, creo que de cierto modo era como algo nostálgico para ellos. Sí, es increíble el apoyo que has recibido de hondureños en el extranjero, no solo por la bonita experiencia que se llevan a la hora de ver tu contenido, sino que también por la humildad que reflejas. Por esa aura también que reflejas en tu trabajo y en cada una de las cosas que haces, y que no solo lo digo yo, o queda evidenciado, ¿verdad?, a la hora que vemos tu contenido, sino que también en los comentarios. Y yo creo que este es un comentario recurrente de la gente resaltando mucho tu humildad y con la sencillez con la que haces tu trabajo y con la que tratas de mantenerte siempre enfocado, y eso dice mucho de vos, y creo que también por eso ha sido la interesante conexión entre tu audiencia, que para mí pasa más que una audiencia, hacer una familia con vos o con tu contenido. ¿Cómo te sentís a la hora de ver este tipo de comentarios? Porque nos metemos a tu caja de comentarios y miramos comentario tras comentario bonito, deseándote éxitos, bendiciones, alabando tu trabajo, resaltando eso que mencionamos anteriormente, la humildad. ¿Cómo ha sido esa experiencia con tu audiencia y cómo te has sentido de manera personal? Yo creo que la audiencia que actualmente tengo en YouTube son personas que de verdad les gusta lo que hago. Sí. Y se ve reflejado, como vos decís, en los comentarios que ellos dejan. Y es algo que lo que decías, que las personas notan ciertas, puede ser, características que uno logra transmitir por medio de una cámara. Y a veces hay personas que me han dejado comentarios así como, Joel, nunca cambies, o cosas similares, que creo que es algo que
A veces me pienso, y yo digo, cuando me dicen nunca cambies, ¿A qué se ¿a refieren? qué se refieren Sí. en sí? Pero creo que la audiencia que actualmente tengo en YouTube es una audiencia muy bonita. Debo decir también que mi audiencia es público mayor, o sea, son personas maduras. Wow. Y a veces llegan personas ahí como a tirar un poco de comentarios ahí Como un siempre. poco raros, pero trato de enfocarme más en las personas que de verdad apoyan. ¿En qué edad está el rango de tu audiencia? Ese que me mencionas, adulto para vos. Está de 25 a 60 años. Wow. Está el mayor porcentaje Wow. de audiencia. ¿Crees que ese en parte ha sido como uno de los elementos de éxito, por llamarlo así, que has tenido con tu contenido, que son como personas, vos ves que hoy a nuestras generaciones difícilmente, y no lo digo yo, lo han dicho diferentes investigaciones y diferentes estudios que nosotros podamos encontrar, que dicen que a nosotros nos cuesta un poco el hecho de comprometernos, nos cuesta mucho el compromiso. Y generaciones más adultas, sabes que podemos conocer nuestros padres, nuestros abuelos, que son personas o son una generación un poco más comprometida, que incluso se arraigan a lo que ven, a lo que sienten, se arraigan un poco más a ese contexto, lo familiarizan más, lo hacen más parte de ello. ¿Crees que ese es un elemento, un factor que vos dirías, esto es parte también del éxito, del resultado de mi contenido también y de la base que ahora yo mantengo en mi plataforma? Porque mira que yo creo que el contenido que yo hago es un contenido que a un niño no le Sí. no es atractivo para Sí. un niño. Sí, Entonces, pero pregunto esto también porque, y perdona que te interrumpa, porque no me refiero en sí a los niños, pero tal vez a los jóvenes, ¿me entendés? Porque me mencionabas de 25, ¿verdad? Para arriba, cuando Sí. yo creería que por lo menos tenés ese rango de 18 en adelante. sí, Y que no digo que no es que no exista audiencia en ello, porque claro. a veces no te mencionan esos Sí. datos específicos, pero me hace mucho, me resalta Sí. mucho el hecho de que es de 25 para arriba. Sí, ¿me es que entendés? al ponerte a ver las estadísticas que te da YouTube, hay cosas Sí. que vos decís, ¡ay, qué raro! Sí. Por ejemplo, a mí me miran más personas de México que de Honduras. Es otro dato que es como... Wow. Entonces, pero sí, hablando del rango de edad, es por lo mismo que te decía que mi mayor público son hondureños que están en el extranjero, que en algún tiempo emigraron. Entonces, sabemos que también jóvenes emigran, ¿va? Se van del país, pero creo que para un adulto mayor ya de 25 años, 30, 40 años, se le hace tal vez más, como más bonito o no sé la palabra, como le da más nostalgia, digamos, puede ser esa la Sí. palabra, ver la ciudad donde él se crió, Sí. la escuela donde él estudió. Entonces creo que por ahí va esa estadística que YouTube dice que casi el 70% de mi público son mayores de 25 años. Te entiendo. ¿De qué otros países te muestra la estadística que también Te dio la curiosidad, te ¿verdad? miran? Sí. Pues está así, Estados Unidos, España, México, Honduras. Honduras ahí en cuarto. Wow. Entonces, creo que son hondureños en el extranjero. Claro, claro. ¿Qué es lo que más te ha dejado toda esta experiencia con la plataforma de YouTube, creando videos, visitando estos lugares? Cuando uno se empieza a reflexionar en este tipo de proyectos, al final reconoce que es un privilegiado de la vida, que definitivamente el Señor nos ha bendecido tantos que estamos en una posición privilegiada. Me imagino que te has sentido así muchísimas veces y que hasta el día de hoy lo sentís así, pero ¿qué crees que es lo que más te ha dejado toda esta experiencia de creador de contenido, por ponerle una etiqueta? Yo creo que lo más bonito de esto es que las personas que te miran, en cierta medida, en cierta forma, como que vos pasás a ser parte de la vida de ellos. Digamos, ellos están esperando un video tuyo el miércoles. O están esperando un video tuyo el sábado. Si no hay video, te escriben. Te pueden escribir por Instagram, por Facebook. Hey, no hay video hoy. O sea, es como... Te convertís, creo que parte
Sí. de la rutina que esas personas pueden tener. Y es bonito cuando alguien te reconoce y te dice, hey Joel, te veo en los videos. Ujú. Por ejemplo, en la Mosquitia, creo que no te había dicho, pero en la Mosquitia un militar me reconoció Wow. y me dijo, hey Chele, te sigo Por en lo YouTube. menos no te dijo Ispel. Casi. Te sigo en YouTube, me dijo, a ver, voy a esperar estos videos de la Mosquitia. Entonces creo que esa parte de saber que detrás de la pantalla Sí, hay una persona que, que, que aprecia lo que haces. claro, Creo que eso es lo más bonito, puedo decir. definitivamente. Contame un poco, me decís que habría un mapa en tu casa, en tu habitación, y que de ese mapa de estos 18 hermosos departamentos que tiene nuestro país, los has visitado todos, has visitado los 18. Contame cómo ha sido esa experiencia en términos generales, por dónde empezaste y después de esto quiero finalizar en la última experiencia que pues logré compartir también con vos en la Mosquitia, pero contame un poco acerca de este mapa visual y también que lo has podido ejecutar de visitar todos los departamentos de nuestro bello país. Pues yo creo que a toda persona que le gusta viajar tiene el sueño de conocer todo su país. Sí. Yo diría que todo hondureño que le gusta viajar algún día sueña con conocer los 18 departamentos. Y ese era mi sueño, conocer los 18 departamentos. Y varias veces, de hecho, escribí esa meta, así. Wow. Conocer los 18 departamentos. Tal vez no tenía un mapa físico como tal, así, donde iba tachando cada departamento, pero sí lo tenía en la mente. Ahí, me falta aquí, me falta aquí. Y pues creo que creo que hay muchas personas que conocen los 18 departamentos, Sí, pero lo que a mí tal vez como que me da un poco más de alegría puede ser, es que no solamente los he conocido, sino que en mi canal hay por lo menos un video de cada departamento de Honduras, que eso le da como un plus a decir, conozco los 18 departamentos. No es solo conocerlos, sino también tengo una... tengo evidencia de que los conozco. sí, sí. O sea, y eso creo que, pues, gracias a Dios que pude cumplir ese sueño, Sí. esa meta de conocer, poner el pie por lo menos en cada uno de los departamentos que están ahí en el mapa. De esas visitas que hiciste ¿cuál fue el que te sorprendió más? Sabemos que es difícil en tu experiencia ir a un lugar, a un departamento, a una ciudad, a un municipio con bajas expectativas, con el hecho de, es difícil que en tu trabajo, por decirlo así, porque es tu trabajo, digas, no le tengo mucha fe a este lugar. Sé que por ahí siempre vas emocionado, sé por ahí vas siempre expectante a qué es lo que puedas ver o conocer, pero ¿cuál es ese lugar o ese departamento al que ibas como medio tranquilito y ya cuando saliste de ahí dijiste, wow, me sorprendió mucho? Yo diría que un lugar que sí me sorprendió fue uno de mis últimos viajes que hice a Olancho. Un municipio Olancho que se llama Campamento. No sé si has escuchado el nombre Campamento. No. Seguramente no. No, primera Pero hay vez. un municipio que se llama Campamento que yo había pasado 2 veces por la orilla de la calle y miraba que había un otro que decía Campamento. Entonces cuando estaba trazando la ruta que iba a llevar en Olancho, yo dije, voy a ir a Campamento a ver qué hay ahí. Así como vos decís, bajas expectativas. Sí. Cuando entro a Campamento, yo dije, ¿qué? ¿Cómo es posible que este lugar no sea tan conocido como Valle de Ángeles? Wow. O sea, Campamento, sin poner ahí como a disputar Valle de Ángeles con Campamento, pero a mi gusto Campamento Wow. es más bonito. Creo que el clima que hay en Valle de Ángeles le da su encanto, Ujú. porque Campamento es caliente, Sí. pero es lindo. Un pueblito Y me bonito. dejó sorprendido porque, o sea, no es un lugar que vos mirás en Instagram, no es un lugar que mirás en Facebook fotos, Sí. pero es bello. Wow. Sí, ese diría yo que es el lugar que me ha sorprendido. ¿Cuál fue ese lugar donde saliste corriendo porque tenías miedo? No, estoy bromeando. La mala experiencia nos la vamos a ahorrar, ¿verdad? Porque sabemos que aunque han pasado, Sí. porque, o sea,
interactuamos constantemente también con los peligros que no podemos obviar en un país como el nuestro, que como en todos existen sus problemas, sus problemas sociales de seguridad, y que sé que los has tenido, pero al final resaltamos más esa parte bonita que es lo que te ha ganado al final. Contame un poco de la experiencia en la Mosquitia. Fue sumamente rápido. Joel dijo, quiero ir a la Mosquitia 2 días antes de un viaje que pues lleva su organización, que lleva su par de días, par de semanas, sorprendentemente. Y 2 días antes dice, yo quiero ir a la Mosquitia, no conozco, no conozco a las 2 personas con las que voy a ir, ni a dónde voy a ir, y por ahí pienso quedarme 10 días, una semana más, y aún así seguir ganando experiencia. Cuéntame un poco de esto. Bueno, la Mosquitia era un lugar que sí le tenía ganas. Tenía una ganas de ir a la Mosquitia. En primer lugar, porque si vos entras a YouTube y buscas contenido de la Mosquitia, hay muy poco. Totalmente. Muy poco contenido de la Mosquitia. Entonces es un lugar que no sabes cómo es. No lo has visto. Uh-huh. Entonces yo tenía como mucha curiosidad cómo es la Mosquitia. Entonces es un lugar que tenía muchas ganas de ir. Había planeado ya antes ir, pero no se había dado el momento. Entonces, de hecho, antes de viajar con ustedes, estuve a punto de ir, pero muy cerca de ir, pero no salió. Sí. Entonces, cuando me dicen que hay un viaje a la Mosquitia y que ocupan gente para que vaya, yo dije, puede ser la oportunidad. 2 días antes. Y cuando me convencí de ir, fue cuando hablamos por teléfono y vi que el viaje estaba bien organizado. Era un viaje serio. ¿Te gustó eso, verdad? Sí, me gustó la verdad, porque si yo hubiera visto que me hubieras dicho, titubeando, no, ahí vamos a ver dónde nos quedamos a dormir, lo hubiera pensado más, pero al ver que estaba bien organizado, yo dije, no, pues, hay trabajo detrás de este viaje y me monto. Puedo ir. No quiero que contés la experiencia porque quiero que la vean. La vean en los próximos videos que vas a subir. Tiene diferentes videos, Joel, contando su experiencia en la Mosquitia. Por ahí tal vez aparecemos nosotros, diferentes proyectos que estamos realizando allá también. Entonces no quiero que Joel cuente la experiencia, quiero que la puedan vivir y compartir con él también. Joel, un minuto final, segundos finales para toda esa audiencia que te está siguiendo, iba a decir entrevista, pero ese es Conversando con Galvez. Te sigue video a video, historia a historia, y que siempre te está acompañando. No, pues la verdad que muchas gracias a todas las personas que vinieron desde mi canal. Muchas gracias por pasarse por aquí. También gracias, Galvez, por el espacio, por la invitación de estar aquí. Y pues nada, solamente agradecerles por llegar hasta este minuto. No sé qué minuto es ya. Tal vez minuto 25. Tal vez. Por llegar hasta este 50 y algo. No, pero agradecerte por la oportunidad. Fue un gusto y créeme que disfruté mucho la conversación. Muchas gracias. El placer es mío. Gracias a cada una de las personas que estuvieron con nosotros en una edición más de Conversando con Galvez. No se olviden, si les gustó la entrevista, denle me gusta. Si les gustó aún más, compártanla y dejen su comentario, que es muy importante para nosotros. Dejen su comentario qué parte les gustó más, o qué frase de Joel les gustó más, o cuál es el video favorito de Joel también les gustó más. Nos interesa mucho escucharles y leerles sobre todo. Así que muchas gracias por estar en una edición más de Conversando con Galvez.